Buenas, mi nombre es Víctor Campero, estudiante del cuarto año de Derecho, modalidad SAYA, materia Derecho Tributario. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el tributo. El tributo es un ingreso público de derecho público, obtenido por un ente público titular de un derecho de crédito frente al contribuyente obligado como consecuencia de la aplicación de la ley a un hecho indicativo de capacidad económica que no constituye la sanción de un ilícito. Hablando jurídicamente, en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Igualmente, en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos indica que el tributo es de carácter monetario, ya que los recursos tributarios se encuentran afectados a la finalización de los gastos públicos, lo que exige la disponibilidad por los entes públicos de masas dinerarias. Hablando del tributo, tenemos que hablar directamente del impuesto, que aparece definido como un tributo sin compensación, no negociable contractual, lo que supone que la disciplina de los elementos esenciales de la obligación tributaria están contenidos en la ley, por cuanto jurídicamente constituye una obligación ex lege. Las clases de impuestos que conocemos en nuestra legislación son impuestos subjetivos o objetivos, impuestos periódicos e instantáneos, impuestos directos e indirectos, impuestos proporcionales, impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos sucesivos son aquellos en los que el elemento subjetivo del hecho imponible se dan por las circunstancias personales del sujeto pacífico, teniendo en cuenta el momento de cuantificar el importe de la deuda tributaria, mientras que el impuesto objetivo es aquel en que las circunstancias personales del obligado a pagar no son tomadas en consideración en el momento de cuantificar el importe de su deuda. El impuesto periódico son aquellos impuestos cuyos presupuestos de hecho gozan de continuidad en el tiempo, de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo de tal suerte de que cada fracción resulta asociada de una deuda tributaria distinta. Ejemplo de esta tenemos el impuesto sobre la renta. En el impuesto instantáneo son aquellos cuyo presupuesto de hecho se agota por su propia naturaleza en un determinado periodo de tiempo, no queriendo decir con esto que su duración vaya a ser fugaz, sino que basta con que se prolongue indefinidamente. Por ejemplo, tenemos el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Lo que nos lleva al impuesto directo es aquel que grava las rentas o la tenencia de riqueza, trayendo el impuesto en forma inmediata del patrimonio, tomando en cuenta la capacidad contributiva favorecida. Este se divide en impuestos personales e impuestos reales. Los impuestos personales son aquellos que se determinan en la participación directa del contribuyente, por ejemplo el impuesto sobre la renta, y en los impuestos reales es aquel que toma en cuenta la capacidad contributiva o elementos personales del contribuyente, como ejemplo el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Los impuestos directos son aquellos que pueden ser trasladados por cuanto gravan actos o situaciones accidentales como son los gastos y consumos o bienes de transferencia de riqueza. Un ejemplo, el impuesto al valor agregado. Tenemos el impuesto progresivo, que son aquellos por el cual los contribuyentes de mayor ingreso pagan proporcionalmente más que los de menor ingreso. Impuestos proporcionales es un impuesto por el que los contribuyentes de renta alta y de renta baja pagan la misma proporción de renta. Y los impuestos regresivos, que son aquellos impuestos por los que los contribuyentes de renta alta pagan una porción menor de su renta que la de los contribuyentes de renta baja. Un efecto económico de los impuestos es el establecimiento que se supone siempre para quien paga una disminución de su renta y por lo tanto un deterioro en su poder adquisitivo. Estos efectos se dan por el efecto de difusión, que es un fenómeno general que se manifiesta por las lentas, sucesivas y fluctuantes modificaciones de los precios en el consumo del ahorro. Percusión, que es el acto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente jure. De incidencia, que es el estudio de las cargas fiscales. Amortización, uno de los efectos de los impuestos,
y es el que no es que es de carácter general y peculiar en los impuestos reales que gravan permanentemente el crédito de los capitales, y la transferencia o traslación, que se da cuando aquel sujeto obligado por la ley a pago de un impuesto traslada a un tercero mediante la subida de precios la cuantía del tributo, de modo que recae la carga del impuesto en el tercero. La forma de traslación: tenemos traslación hacia adelante, que es aquella que sigue la corriente de los bienes en el circuito económico, por ejemplo, cuando el empresario transfiere la carga impositiva al consumidor mediante el aumento de los precios. Y la traslación hacia atrás, que es aquella que sigue el camino inverso de la corriente de los bienes del circuito económico. Gracias.